Hay algo que millones de personas tienen en común: una pasión capaz de detener ciudades enteras, de vaciar las calles, de hacer llorar a hombres adultos, de unir familias durante generaciones. Esa pasión se llama fútbol. Durante décadas, este deporte ha sido sinónimo de alegría, de gloria y celebración. Ha creado leyendas, ha convertido jugadores en héroes y ha regalado algunos de los momentos más felices de la vida de millones de aficionados alrededor del mundo. Pero existe otro lado de la historia, un lado más oscuro, un lado de la que pocas veces se habla, pero cuando rueda el balón es porque detrás de los cánticos, de los estadios repletos y las celebraciones interminables, también existen historias marcadas por el dolor. Historias de personas que salieron de casa para ver un partido y jamás regresaron. Equipos enteros que desaparecieron en cuestión de segundos. Jugadores que se convirtieron en víctimas de la violencia. Y tragedias tan impactantes que cambiaron para siempre la historia del fútbol latinoamericano. Algunos ocurrieron hace décadas. Otras sucedieron ante los ojos del mundo entero. Pero todas dejaron heridas que aún permanecen abiertas. Esta noche recorreremos algunos de los episodios más devastadores que han golpeado el fútbol de nuestro continente. Historias reales, historias documentadas, historias que demuestran que en ocasiones el deporte más amado del mundo también ha sido escenario de algunas de las tragedias más dolorosas que se recuerdan. Estas son las tragedias que cambiaron para siempre el fútbol latinoamericano. 24 de mayo de 1964. Lima, Perú. Era una tarde que prometía ser histórica. Miles de personas comenzaron a llenar gradas del Estadio Nacional desde varias horas antes del partido. Algunos habían viajado largas distancias para presenciar el encuentro entre Perú y Argentina, correspondiente al torneo preolímpico sudamericano. El ambiente era el que suele rodear los grandes partidos. Familias enteras caminaban hacia el estadio, vendedores ambulantes ofrecían comida y bebidas. Los aficionados discutían sobre las posibilidades de la selección peruana. Muchos llevaban banderas, otros cargaban pequeños radios para escuchar los comentarios deportivos. Nadie imaginaba que aquella jornada terminaría convirtiéndose en una de las peores tragedias deportivas de la historia mundial. Con una capacidad cercana a los 50.000 espectadores, el estadio lucía prácticamente lleno. La tensión deportiva era enorme. Perú necesitaba un resultado favorable para mantener vivas sus aspiraciones olímpicas. Argentina, por su parte, buscaba asegurar su posición en el torneo. Durante gran parte del encuentro, el partido se desarrolló sin incidentes graves. Sin embargo, el tiempo comenzó a agotarse. El reloj avanzaba inexorablemente y con él crecía la desesperación de los aficionados peruanos. Argentina mantenía la ventaja. Las oportunidades para empatar parecían desvanecerse. Y entonces ocurrió la jugada que cambiaría todo. A pocos minutos del final, un delantero peruano logró enviar el balón al fondo de la red. Por una fracción de segundo, el estadio explotó en celebración. Miles de personas saltaron de sus asientos. Los gritos de alegría fueron tan fuertes que resonaron en cada rincón del escenario deportivo. Pero la euforia duró apenas unos instantes. El árbitro anuló la anotación. La decisión cayó sobre el estadio como una descarga eléctrica. Primero llegaron los silbidos, luego los insultos y por último la furia. Lo que había comenzado como una protesta deportiva
empezó a transformarse en algo mucho más peligroso. Algunos aficionados arrojaron objetos hacia el terreno de juego. Otros exigían explicaciones. La tensión aumentó rápidamente. Según diversos relatos de la época, un espectador ingresó al campo para protestar la decisión arbitral. La reacción de la policía fue inmediata, pero lejos de calmar los ánimos, la situación empeoró. En cuestión de minutos, el ambiente se volvió caótico. Las tribunas comenzaron a convertirse en un hervidero de ira. Las fuerzas de seguridad intentaron recuperar el control. Sin embargo, la multitud ya había alcanzado un punto crítico. Y entonces ocurrió el error que terminaría desencadenando la tragedia. La policía utilizó gases lacrimógenos dentro del estadio. Y lo que sucedió después fue una reacción humana tan simple como devastadora. Miles de personas intentaron escapar al mismo tiempo. ¡Miles! Imaginen por un momento estar rodeados por una multitud inmensa, escuchar gritos, sentir el ardor de los gases en los ojos, no poder respirar con normalidad y observar cómo todos a su alrededor comienzan a correr desesperadamente hacia las salidas. El pánico es una fuerza poderosa, y aquella tarde tomó el control absoluto del Estadio Nacional. Las personas comenzaron a empujarse unas contra otras. Las escaleras se saturaron. Los pasillos quedaron bloqueados. Muchos intentaban encontrar una salida sin siquiera saber hacia dónde dirigirse. En algunos sectores, la multitud avanzaba con tal presión que quienes estaban adelante ya no podían moverse por sus propios medios. Eran arrastrados por la masa humana. Algunos tropezaban, otros caían, y cuando alguien caía, decenas de personas caían sobre él. Lo que siguió fue una completa pesadilla. Niños separados de sus padres, mujeres atrapadas contra los muros de concreto, hombres intentando proteger a sus familias mientras la multitud comprimía desde todas las direcciones. Los gritos de auxilio comenzaron a mezclarse con el ruido ensordecedor del pánico colectivo. Pero en medio del caos, nadie podía ayudar a nadie. La desesperación era total. Algunas personas murieron asfixiadas, otras fueron aplastadas. Muchas jamás lograron ni siquiera alcanzar las salidas. Cuando finalmente la situación pudo ser controlada, la magnitud de la tragedia empezó a revelarse lentamente. Los cuerpos aparecían en túneles, en escaleras, en corredores, en zonas de acceso. Lo que horas antes era una fiesta deportiva se había convertido en una escena de horror. Los hospitales de Lima comenzaron a recibir una cantidad abrumadora de heridos. Las ambulancias no daban abasto. Familiares desesperados recorrían los hospitales y estaciones de policía buscando información. Algunos esperaban noticias positivas, otros temían lo peor, y muchos terminarían enfrentándose a una realidad devastadora. La cifra final de víctimas conmocionó al continente entero. Más de 300 personas habían perdido la vida y cientos más resultaron heridas. La tragedia superó cualquier desastre futbolístico ocurrido hasta entonces en toda América Latina. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Los periódicos internacionales intentaban comprender cómo un partido de fútbol había terminado con semejante saldo de muertos. Las investigaciones posteriores apuntaron a múltiples fallos, problemas en la gestión de salidas, decisiones equivocadas durante la emergencia, deficiencias en la seguridad del estadio. Errores que, combinados con el pánico colectivo, produjeron una catástrofe de dimensiones históricas. Pero para las familias afectadas, las conclusiones oficiales jamás fueron suficientes, porque detrás
de cada cifra existía una persona, un hijo, una madre, un hermano, un amigo. Seres humanos que habían salido de casa para asistir a un partido y nunca regresaron. Décadas después, aquella tarde sigue siendo recordada como una herida abierta en la memoria deportiva de Perú. Una tragedia tan grande que incluso continúa siendo considerada una de las más mortales en la historia del fútbol mundial. Y quizás la lección más dolorosa sea que la mayoría de las víctimas ni siquiera estaban participando en una pelea, ni provocando disturbios, ni cometiendo actos violentos. Eran simplemente aficionados, personas comunes, personas que habían acudido al estadio con la intención de ver un partido de fútbol y que lastimosamente terminaron encontrando la muerte en medio del caos. Junio de 1994. Colombia vivía uno de los momentos más optimistas de toda su historia futbolística. La selección nacional no era vista simplemente como un equipo competitivo. Para millones de personas representaba una esperanza, un símbolo de orgullo nacional, una demostración de que el país podía ser reconocido por algo más que la violencia, el narcotráfico y los conflictos que ocupaban constantemente los titulares internacionales. Los aficionados tenían motivo para ilusionarse. Apenas unos meses antes, Colombia había protagonizado una de las actuaciones más impresionantes que se recuerda en unas eliminatorias mundialistas. El 5 de septiembre de 1993, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, la selección colombiana derrotó a Argentina por 5-0. Nadie lo esperaba. Argentina era una potencia histórica y jugaba en casa. Contaba con figuras reconocidas mundialmente, pero aquella noche fue completamente superada. Los goles colombianos fueron cayendo uno tras otro mientras el estadio permanecía en total silencio. Para muchos, aquella victoria fue mucho más que un resultado deportivo. Fue una declaración, una demostración de que Colombia podía competir contra cualquiera. A partir de ese momento comenzaron las predicciones. Periodistas, analistas, exjugadores, todos hablaban del potencial colombiano. Algunos incluso llegaron a señalar que Colombia podía convertirse en la gran sorpresa mundial de los Estados Unidos. Las expectativas crecieron hasta niveles difíciles de sostener, y en medio de aquella generación brillante destacada, había un hombre cuya personalidad contrastaba con el ruido que lo rodeaba. Su nombre era Andrés Escobar, defensor central, elegante, sereno, respetado por sus compañeros y rivales. Mientras otros llamaban la atención por su carisma o a su habilidad ofensiva, Escobar era admirado por su inteligencia dentro del campo. No era el futbolista más escandaloso, no era el más mediático, pero sí uno de los más queridos. Muchos lo llamaban el caballero del fútbol, y quienes lo conocieron coinciden en que aquel apodo no era una exageración. Era un hombre tranquilo, educado y reservado. Un profesional respetado incluso por quienes no compartían sus colores deportivos. Sin embargo, el contexto que rodeaba el fútbol colombiano en aquella época era mucho más complejo de lo que parecía desde el exterior. Durante los años 80 y principios de los 90, el dinero del narcotráfico había penetrado profundamente en distintos sectores de la sociedad. El fútbol no fue una excepción. Diversos clubes recibieron recursos cuya procedencia generó controversias durante muchos años. Algunos capos se convirtieron en aficionados obsesivos. Otros llegaron a involucrarse directamente en actividades relacionadas con equipos y apuestas.
La presión alrededor de los resultados deportivos podía alcanzar niveles muy peligrosos, y aunque muchos jugadores intentaban mantenerse alejados de ese mundo, era imposible ignorar completamente la realidad que los rodeaba. Cuando comenzó el Mundial de Estados Unidos, Colombia llegó con la etiqueta de favorita. Quizás no para ganar el torneo, pero sí para realizar una actuación histórica. Pero la realidad sería muy diferente. El debut frente a Rumania terminó en derrota y las críticas comenzaron inmediatamente. Los aficionados se mostraban preocupados. Los medios empezaban a cuestionar las decisiones tácticas y la presión aumentaba con cada día que pasaba. Entonces llegó el partido contra Estados Unidos, un encuentro que cambiaría la historia para siempre. Era el 22 de junio de 1994. Colombia necesitaba ganar. No existía margen para otro resultado. El ambiente era bastante tenso. Cada jugada parecía tener un peso enorme. Cada error se magnificaba. Cada oportunidad desperdiciada alimentaba esa ansiedad. Y entonces ocurrió. Minuto 34. Estados Unidos avanzó por la banda izquierda. Se produjo un centro peligroso. Andrés Escobar intentó interceptar el balón. Era una acción rutinaria. Una de esas jugadas que cualquier defensor realiza cientos de veces durante su carrera. Pero lastimosamente algo salió mal. El contacto fue imperfecto. La trayectoria cambió y el balón terminó entrando en la portería colombiana. Autogol. Hubo silencio, incredulidad y confusión. Durante unos segundos, nadie parecía comprender lo que acababa de suceder. Andrés Escobar observó la escena. Sabía lo que significaba. Sabía que aquel error podía costar la eliminación. Pero él continuó jugando. No protestó, no buscó excusas, no culpó a nadie. Simplemente siguió adelante. El partido terminó con victoria estadounidense y poco después Colombia quedó eliminada del Mundial. La decepción fue enorme. Las críticas se multiplicaron. Los programas deportivos analizaban cada detalle. Los periódicos publicaban titulares devastadores. Y en medio de toda aquella tormenta mediática, Andrés Escobar tomó una decisión que hoy resulta especialmente dolorosa. Escribió un artículo para el periódico, un texto reflexivo, sereno, maduro, en el que reconocía la decepción que sentía el país, pero también invitaba a mirar hacia adelante, a aprender de los errores, a continuar. Era el mensaje de una persona que intentaba asumir la derrota con dignidad, pero él no sabía que le quedaba pocos días de vida. La madrugada del 2 de julio de 1994, Andrés Escobar se encontraba en Medellín. Había pasado apenas 10 horas desde el autogol. Como cualquier ciudadano, intentaba retomar su vida, salir, conversar o distraerse, alejarse así fuera por un par de horas de ese ruido mediático. Pero esa noche se encontró con personas que comenzaron a insultarlo. Las versiones exactas de lo ocurrido varían según las fuentes. Sin embargo, existe consenso sobre el desenlace. La discusión escaló, la tensión aumentó y finalmente aparecieron las armas. Los disparos rompieron el silencio de la madrugada. Andrés cayó gravemente herido. Fue trasladado a un centro médico. Ellos intentaron salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Horas después, fue declarado muerto. Tenía apenas 27 años de edad. La noticia recorrió el planeta entero. Periodistas de distintos países quedaron impactados. Jugadores, entrenadores, aficionados. Nadie podía comprender cómo un futbolista podía ser asesinado a pocos días después del Mundial, y menos aún
por una situación relacionada directa o indirectamente con un partido. El funeral reunió a miles de personas y muchos lloraban, otros permanecían en silencio. La sensación general era la misma: incredulidad, porque más allá de los debates, de los rumores, de las interpretaciones, había una realidad imposible de ignorar. Un hombre había muerto, un deportista admirado, un profesional respetado, una persona conocida por su educación, su carácter y su pasividad. Décadas después, el nombre de Andrés Escobar sigue siendo recordado, no únicamente por el autogol, sino por todo lo que ocurrió después. Su historia se transformó en un símbolo, en un recordatorio de hasta dónde puede llegar la intolerancia, de cómo la pasión deportiva puede deformarse cuando pierde toda proporción, y de cómo un simple partido de fútbol jamás debería terminar el valor de una vida humana. Que al final, detrás de los uniformes, de las estadísticas, de los resultados, siempre existen personas. Y aquella noche de julio de 1994, el fútbol latinoamericano perdió una de las más respetadas. 8 de diciembre de 1987. Para la mayoría de los peruanos era un día normal. Para los jugadores de Alianza Lima era simplemente otro viaje de regreso a casa. Nadie podía imaginar que aquellas serían las últimas horas de vida para gran parte de una generación que prometía marcar el fútbol de una manera distinta en su país. Aquella tarde, Alianza Lima había disputado un encuentro por el campeonato nacional frente al Deportivo Pucallpa. Había conseguido la victoria. El ambiente dentro del equipo era positivo. Los jugadores conversaban sobre el partido, algunos bromeaban, otros pensaban ya en los siguientes compromisos. Era una escena común en cualquier equipo de fútbol: la satisfacción de haber cumplido con el trabajo, el deseo de volver a casa, la tranquilidad de creer que todo había salido bien. El vuelo debía llevarlos de regreso a Lima. Nada extraordinario, nada que despertara preocupación, pero en ocasiones las tragedias más grandes comienzan durante momentos más ordinarios. El avión pertenecía a la Marina de la Guerra de Perú. Era una aeronave que había realizado múltiples operaciones anteriormente. A bordo viajaban los jugadores, entrenadores, dirigentes, miembros del cuerpo técnico y tripulación. Prácticamente el corazón completo de Alianza Lima. Muchos de ellos eran jóvenes, algunos apenas comenzaban sus carreras, otros ya eran considerados figuras importantes dentro del fútbol peruano. Mientras la aeronave avanzaba por la noche, las luces de Lima comenzaban a acercarse. El viaje estaba a punto de llegar a su fin. Faltaba poco para aterrizar. Las familias esperaban, los amigos esperaban, los aficionados esperaban. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que algo ocurrió. Poco antes de completar la maniobra de aproximación al aeropuerto, el avión desapareció de los radares. De repente, sin previo aviso, sin una explicación inmediata, las comunicaciones se interrumpieron. La aeronave dejó de responder. El silencio comenzó a extenderse. Al principio hubo confusión. Quizás se trataba de una falla técnica, quizás era un problema temporal, o quizás el contacto se restablecería en cualquier momento. Pero los minutos comenzaron a pasar y las respuestas no llegaban. La preocupación creció rápidamente. Los responsables de control aéreo intentaban obtener información y las llamadas empezaron a multiplicar. Las preguntas eran cada vez más urgentes. Sin embargo, nadie sabía exactamente lo que había sucedido. Mientras tanto, en distintos hogares de Lima,
Las familias seguían esperando. Algunos miraban el reloj, otros observaban por las ventanas. Muchos pensaban que el vuelo simplemente estaba retrasado. Todavía no sabían que una tragedia se estaba desarrollando frente a las costas peruanas. Las horas siguientes estuvieron marcadas por la incertidumbre. Los equipos de búsqueda comenzaron a movilizarse. Las autoridades intentaban reconstruir los últimos movimientos del avión y poco a poco empezó a surgir una posibilidad aterradora. La aeronave podía haber caído al océano. Era una hipótesis difícil de aceptar, pero cada minuto que pasaba la volvía más probable. Y finalmente llegó la confirmación. El avión había impactado contra las aguas del Pacífico. La noticia cayó como una bomba sobre el país. La incredulidad fue inmediata. Muchos se negaban a creerlo. Es que era imposible. No podía estar ocurriendo. No a ellos, no a ese equipo, no a esos jóvenes. Pero la realidad es brutal. La mayor parte de los ocupantes habían muerto. Una generación completa del fútbol peruano acababa de desaparecer en cuestión de segundos. Los días siguientes estuvieron dominados por la búsqueda. Las embarcaciones recorrían el área del accidente. Los rescatistas intentaban encontrar sobrevivientes, familiares que permanecían pendientes de cualquier noticia. E incluso la formación más pequeña generaba esperanza, una señal, un indicio, cualquier cosa. Pero la magnitud de la tragedia se hacía más evidente con el paso de las horas. Los cuerpos comenzaron a aparecer. Algunos fueron recuperados, otros jamás regresaron. Y eso hizo aún más doloroso el duelo para muchas familias. No solo habían perdido a sus seres queridos, también habían perdido la posibilidad de despedirse adecuadamente. Las preguntas aparecieron de inmediato. ¿Qué había provocado el accidente? ¿Cómo podía desaparecer un avión tan cerca de su destino? ¿Existían fallos técnicos? ¿Hubo errores humanos? ¿Pudo evitarse la tragedia? Las investigaciones intentaron responder esas cuestiones. Sin embargo, con el paso de los años, surgieron distintas teorías controversiales. Algunos expertos apuntaron a problemas durante la aproximación, otros señalaron errores de navegación. También aparecieron dudas sobre ciertos procedimientos realizados aquella noche. Pero, independientemente de las cuestiones técnicas, había una verdad imposible de discutir. Decenas de personas habían muerto y el fútbol peruano jamás volvería a ser el mismo. Entre las víctimas se encontraban jóvenes que representaban el futuro de Alianza Lima. Muchos aficionados los veían como la base de una generación destinada a devolver la gloria al club. Sus nombres eran conocidos por miles de hinchas, sus fotografías aparecían en periódicos deportivos, sus actuaciones eran motivo de orgullo para la institución y de repente ya no estaban. El golpe emocional fue devastador. Las calles se llenaron de muestras de dolor, de homenajes que aparecieron en los estadios. Las banderas se ondeaban hasta media asta. Los aficionados acudían a despedir a quienes habían defendido los colores del club. Pero incluso en medio de la tristeza existía un problema inmediato. Alianza Lima había perdido prácticamente a todo su plantel. ¿Cómo podía continuar una institución después de algo así? La respuesta llegó gracias a una enorme muestra de solidaridad. Clubes, jugadores y organizadores comenzaron a ofrecer ayuda. Era un gesto que trascendía rivalidades, porque no había momentos en los que el fútbol dejaba de ser competencia y se convertía simplemente en humanidad. Con el paso del tiempo, Alianza Lima logró reconstruirse. Volvió a competir, volvió a llenar estadios, volvió a escribir capítulos importantes en su historia, pero las cicatrices jamás desaparecieron. Aún hoy, cuando se menciona
aquella noche de diciembre de 1987, muchos aficionados hablan de ella con respeto, casi solemne. No se trata únicamente de un accidente aéreo, se trata de una pérdida colectiva, de una generación interrumpida, de sueños que jamás tuvieron la oportunidad de cumplirse. Y quizás esa sea la razón por la que la tragedia continúa siendo recordada décadas después, porque detrás de cada uniforme había una historia, detrás de cada nombre había una familia, y detrás de cada jugador había una vida entera que todavía estaba comenzando. La oscuridad del océano se llevó un equipo, pero también se llevó sus futuros que jamás llegaron a existir. Y aquella noche, mientras las aguas del Pacífico ocultaban los restos de la aeronave, el fútbol latinoamericano perdió una de las generaciones más prometedoras de su tiempo. A veces, las tragedias más dolorosas ocurren justo cuando los sueños están a punto de hacerse realidad. En noviembre de 2016, millones de personas en Sudamérica comenzaron a interesarse por una historia que parecía salida de una película. La historia de un pequeño club brasileño que había llegado a desafiar toda lógica. Un equipo humilde, un equipo de pocos años, se disputaba categorías inferiores. Un equipo que no tenía el presupuesto de los gigantes del continente, pero que, contra todo pronóstico, había llegado a la final de la Copa Sudamericana. Su nombre, el Chapecoense. Para la ciudad de Chapeco, en el sur de Brasil, aquello representaba mucho más que un logro deportivo. Era un milagro. Cada victoria había sido celebrada como una gran hazaña. Cada clasificación parecía imposible. Y ahora estaban a 90 minutos de disputar el partido más importante de toda su historia. Su rival sería Atlético Nacional de Medellín, un club prestigioso a nivel internacional, uno de los equipos más fuertes del continente, y la expectativa era enorme. Los periodistas preparaban coberturas especiales, los aficionados organizaban viajes, las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo, y todo apuntaba a una fiesta deportiva inolvidable. La noche del 28 de noviembre de 2016, la delegación abordó el avión que debía llevarla hasta Colombia. A bordo de viaje iban jugadores, entrenadores, directivos, periodistas y una tripulación. En total, decenas de personas compartían la misma ilusión: llegar a Medellín, disputar la final, hacer historia. Durante las primeras horas, nada parecía fuera de lo normal. Era un vuelo más, uno de los muchos viajes que acompañaba la vida profesional de un futbolista. Sin embargo, mientras la aeronave se aproximaba a territorio colombiano, comenzaron a surgir problemas que los pasajeros desconocían, problemas que se estaban acumulando silenciosamente y que lastimosamente terminarían convirtiéndose en una catástrofe. Poco antes de llegar al aeropuerto José María Córdoba, el avión perdió potencia. Después, otra vez, y otra, hasta que finalmente los motores dejaron de funcionar. La situación era desesperada. La aeronave se encontraba en el aire, de noche, rodeada por montañas, con escaso margen de maniobra. Los pilotos intentaron hacer todo lo posible, pero ya era demasiado tarde. A las afueras de Medellín, en una zona montañosa cerca del municipio de La Unión, el avión impactó contra el terreno. La fuerza del golpe fue devastadora. En cuestión de segundos, el sueño de toda una institución quedó reducido a silencio. La noticia comenzó a difundirse en la madrugada. Al principio parecía totalmente imposible. Muchos pensaron que debía tratarse de un error, una confusión e incluso un rumor. Pero las horas siguientes confirmaron la peor realidad, una totalmente inimaginable. El avión del Chapecoense se había estrellado.
Las víctimas eran numerosas y gran parte del equipo había muerto. El impacto emocional fue inmediato. Brasil quedó paralizado, Colombia quedó paralizado y Sudamérica igualmente. Las imágenes de los rescatistas avanzando entre la niebla comenzaban a recorrer el mundo. Las cámaras mostraban ambulancias, equipos de emergencia, periodistas intentando comprender la magnitud del desastre. Mientras tanto, familiares de jugadores esperaban noticias. Muchos permanecieron horas enteras aferrados a una mínima esperanza, una llamada, un mensaje, un nombre entre todos los sobrevivientes, cualquier cosa. Pero la lista de fallecidos seguía creciendo y con ella aumentaba el dolor. En Chapeco, miles de personas se reunieron espontáneamente. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio. Muchos simplemente no podían creer lo que estaba ocurriendo, porque no se trataba solamente de un equipo, era parte de la identidad de la ciudad. Era una historia que todos sentían como propia y de repente había desaparecido. Las investigaciones posteriores revelaron una realidad alarmante. La aeronave había despegado con una cantidad de combustible extremadamente ajustada, demasiado por no decir otra palabra. Una cadena de decisiones equivocadas terminó dejando al avión sin reservas suficientes para enfrentar cualquier contingencia. Cuando surgieron los problemas, ya no existía margen para corregirlos. La tragedia se volvió inevitable. Pero mientras los expertos analizaban informes, documentos, millones de personas se encontraban en algo mucho más humano: las vidas perdidas, los sueños truncados, las familias destruidas. Los jugadores que jamás volverían a pisar una cancha. Y entonces ocurrió algo que pocos olvidarán. Atlético Nacional solicitó que el título de la Copa Sudamericana fuera entregado al chapecoense. No era una obligación, no era una formalidad. Esto era un acto, un gesto de respeto, un reconocimiento a un rival que nunca tuvo la oportunidad de disputar aquella final. La decisión fue recibida con emoción en todo el continente. Por un momento, el fútbol dejó de ser competencia, dejó de ser rival y se convirtió nuevamente en solidaridad. Años después de la tragedia, sigue siendo recordada como uno de los episodios más dolorosos de la historia deportiva en Latinoamérica. Porque aquella noche no cayó solamente un avión, cayó la ilusión colectiva y el sueño de una ciudad entera. Nuevamente cayó una generación que está a punto de escribir una nueva página, la página más importante de su historia. La final jamás se jugó, pero nadie que vivió aquellos días ha podido olvidarla. Hay tragedias que dejan respuestas, hay tragedias que dejan preguntas. Décadas después de ocurridas, algunas siguen siendo heridas abiertas, porque nadie ha logrado explicar con certeza qué fue lo que realmente sucedió. La tragedia de la Puerta 12 pertenece a esa categoría. Es una historia rodeada por versiones contradictorias, testimonios enfrentados, acusaciones y silencios. Y una pregunta que todavía sigue apareciendo cada vez que se recuerda aquella tarde. ¿Cómo pudieron morir decenas de personas intentando salir de un estadio de fútbol? Parece que la historia se repite y en diferentes etapas y en diferentes momentos. El 22 de junio de 1968, en Buenos Aires, el Estadio Monumental se preparaba para recibir una nueva edición del clásico entre River y Boca Juniors. Como ocurría cada vez que ambos equipos se enfrentaban, la expectativa era enorme. Miles de aficionados llegaron desde temprano. Las calles cercanas estaban colapsadas. Los vendedores ambulantes hacían su agosto. Los cánticos podían escucharse desde varias cuadras a distancia. No era una jornada de fútbol,
no era una más de ellas, o al menos eso parecía. El partido terminó sin goles, un empate aburridísimo. Nada especialmente memorable dentro de la cancha. Nadie imaginaba que horas después de aquel encuentro sería recordado por algo completamente diferente. Al finalizar el partido, miles de aficionados comenzaron a abandonar el estadio, algo normal. Entre ellos se encontraban los hinchas de Boca ubicados en una de las tribunas populares. Como sucede en cualquier recinto deportivo, la multitud comenzó a dirigirse hacia las salidas. La mayoría quería regresar rápidamente a sus hogares. Era un momento rutinario, algo natural, algo que ocurría cada fin de semana. Pero en algún punto del proceso, algo salió terriblemente mal. Lo que ocurrió exactamente sigue siendo motivo de discusión. Algunas versiones sostienen que una de las puertas de salida se encontraba cerrada. Otras afirman que estaban parcialmente bloqueadas. También existen testimonios que apuntan a una combinación de errores organizativos y una presión excesiva de la multitud. Lo único indiscutible es el resultado. Cientos de personas comenzaron a acumularse en la zona de acceso. Las que estaban detrás seguían avanzando, las que estaban delante ya no podían moverse. La presión aumentó y siguió en aumento, y así, hasta que se volvió imposible de resistir. Quienes quedaron atrapados en el centro de la multitud comenzaron a perder espacio para respirar. Algunos intentaron retroceder, otros intentaron abrirse paso, pero era inútil. La masa humana se había convertido en una fuerza imposible de controlar. Los primeros en caer fueron atrapados debajo de los demás, y cuando eso ocurre, en una multitud de miles de personas, el peligro se multiplica. Los cuerpos comienzan a formar obstáculos. Quienes vienen detrás no pueden verlos y siguen avanzando y siguen empujando. En cuestión de segundos, la situación se convierte en una pesadilla. Los gritos comenzaron a escucharse por toda la zona. Gritos de auxilio, gritos de desesperación, gritos de personas que comprendían que algo terrible estaba ocurriendo. Pero para muchos ya era demasiado tarde. La presión era insoportable. Algunos murieron asfixiados, otros aplastados. Muchos más tuvieron la oportunidad de escapar. Cuando finalmente la situación pudo ser controlada, la escena era estremecedora. Decenas de cuerpos yacían sobre el suelo. Otros permanecían atrapados entre la multitud. Familiares corrían desesperadamente intentando encontrar a sus seres queridos. La confusión dominaba cada rincón. Nadie parecía comprender la magnitud de lo que ocurrió. Las ambulancias comenzaron a llegar. Los hospitales se prepararon para recibir a los heridos. Y la noticia se expandió como la pólvora por todo Buenos Aires. Y poco a poco la realidad se volvió imposible de ignorar. 71 personas habían muerto. La mayoría eran jóvenes. Muchos apenas superaban la adolescencia. Algunos habían acudido al estadio con sus amigos. Otros habían ido a acompañar a sus familiares. Pero ninguno imaginó que aquel partido terminaría siendo el último de su vida. La tragedia conmocionó a toda Argentina, pero el dolor pronto dio paso a otra sensación, la indignación, porque casi inmediatamente comenzaron las discusiones sobre las responsabilidades. ¿Quién había cometido el error? ¿Quién debía responder por las muertes? ¿Las puertas estaban cerradas? ¿Existió negligencia policial? ¿Hubo fallos organizativos? Las respuestas nunca fueron completamente satisfactorias. A medida que avanzaban las investigaciones, parecían nuevas contradicciones. Algunos testigos afirmaban una cosa, otros aseguraban otra, que era totalmente lo contrario. Los informes no lograron despejar todas las dudas, y los años terminaron convirtiendo la tragedia en uno de los grandes misterios del fútbol argentino. Incluso hoy existen debates sobre lo ocurrido. Hay quienes sostienen que ciertas responsabilidades nunca fueron esclarecidas. Otros creen que la verdad completa se perdió entre documentos, testimonios y el paso del tiempo.
pero indispensablemente de cuál sea la explicación correcta, existe una sola realidad que es imposible de discutir. 71 personas murieron intentando abandonar el estadio. 71. No durante una guerra, no durante un desastre natural, no durante un atentado. Murieron después de asistir a un partido de fútbol. Eso es lo que vuelve tan perturbadora esa historia, porque muestra lo frágil que puede ser la línea que separa una celebración a una tragedia. Minutos antes, miles de aficionados discutían sobre jugadas y resultados, y minutos después, algunas familias recibían la peor noticia de sus vidas. Con el paso de las décadas, la Puerta 12 se transformó en algo más que un lugar físico. Se convirtió en un símbolo, en un recordatorio permanente de lo que puede ocurrir cuando la seguridad falla, cuando multitudes son subestimadas, cuando nadie imagina el desastre hasta que ya es demasiado tarde. Aunque los estadios modernos han evolucionado enormemente desde entonces, los nombres de aquellas víctimas continúan formando parte de la memoria colectiva del fútbol argentino. Porque sí, el partido terminó, los jugadores regresaron a casa, las luces del estadio se apagaron. Pero para decenas de familias, aquella tarde de junio de 1968 nunca terminó realmente. Y quizás por eso, más de medio siglo después, la Puerta 12 sigue siendo recordada con una mezcla de dolor, respeto y preguntas sin respuesta. Preguntas que todavía hoy resuenan entre los pasillos de la historia. Preguntas que quizás jamás serán respondidas por completo.